el mensaje, contextualizar el mensaje en vista de que en esta pandemia ha habido la oportunidad de conocer muchos gremios con valores y otros que con antivalores. Por ejemplo, la corrupción en nuestro país. Yo lo dejaría ahí porque mis compañeros van a ahondar más, pero hay un poco en síntesis, así, adaptarse a cambios sociales, cambios tecnológicos, cambios en todos los sentidos. Ok, muchísimas gracias. Sus perspectivas, Juan Ángel, Jorge Rodríguez. Joel. Dale, Jorge. Sí, estaba pensando yo que los desafíos probablemente, a mí los desafíos para la iglesia deberían de venir en clave en función de la pregunta que Leonardo Boff hacía hace como unos 2 meses atrás, donde pensar qué es lo verdaderamente importante en medio de esta crisis, la vida o los bienes materiales. Yo creo que esa pregunta debería de ser ahora la pregunta más importante para aquellos que están dentro de las iglesias. Yo creo también que la llamada iglesia, la eclesía en griego, tiene que reconfigurarse en cuanto a su organización, en cuanto a su constitución como eclesía, como iglesia, como comunidad. Y si no lo hace, pues su vigencia no tendrá relevancia. Ya el discurso o el relato, la narración de la iglesia se ha ido olvidando, el narrativismo de Jesús de Nazaret. Entonces, ese mensaje tiene que tener relevancia en la práctica como comunidad que en el latín antiguo o arcaico, com significaba corresponsabilidad, en primer lugar. Y munis, que es palabra compuesta, com munis tiene que ver con la tarea de ejecutar voluntariamente la tarea o la obligación como creyentes de cumplir un deber asignado a la iglesia. Y la tercera parte de esta palabra compuesta, comunidad, el sufijo dad, quiere decir un don, el don de darse, no es pertenencia ni propiedad, sino de darse al otro. Y esta categoría del otro me parece muy importante, porque el otro no es una amenaza, es un otro que no soy yo, pero que yo soy corresponsable por ese otro, como Dios le preguntó a Caín cuando Caín ya había matado a su hermano Abel: ¿dónde está tu hermano? Y Caín dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y entonces Dios usa la palabra en ese diálogo: maldito serás. Dios le dice a Caín: maldito serás de la tierra. Pero Dios parece que ya en su inicio le da el derecho a la vida a Caín. Y le dice que cualquiera, no, errante será de la tierra, y cualquiera que te hiriere será castigado 7 veces más. De modo que Dios está, como dice el reverendo Jorge, a favor de la vida, a pesar que él había cometido una transgresión contra su hermano. Dios le protege la vida a Caín, donde le pone una señal, que cualquiera que le toque será castigado 7 veces más. La iglesia ha olvidado este concepto de comunidad que inicié mi intervención en este momento, como una corresponsabilidad. Inmunis tiene que ver con la inmunidad de defensa, en primer lugar, de uno mismo, de la invasión de organismos hacia el organismo humano propio, como en este caso de la pandemia, que es un virus que nos ataca, y de alguna manera los científicos tienen la tarea de
encontrar la vacuna. Que lo que más me preocupa, a pesar que hay pleitos legales de eso, lo que más me preocupa es cómo nosotros vamos a ser corresponsables del otro en esta inmunización, no por la inoculación de la vacuna, sino cómo nos inmunizamos en el sentido de guardar la distancia, lavarse las manos, ¿qué más? Estas cosas que nos han dicho por los medios de comunicación de la cuarentena, quédese en casa, que no nos gusta quedarnos en casa porque es un confinamiento en la cual uno con el dedo parece que ha marcado una frontera en la puerta o alrededor de la casa de que no entre un otro por el miedo al contagio. Estos son para mí uno de los desafíos de no olvidarse del otro y que tampoco caigamos en un estado policíaco en la cual se genere por el miedo, por el pánico, el uso de la fuerza excesiva. Okay. Entonces la iglesia tiene que pensar en su función de comunidad hacia el otro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a saludar algunos comentarios, algunas personas y unos comentarios y vamos a seguir porque me ha llamado muchísimo la atención cómo va el hilo conductor. Pero antes que nada queremos saludar a Lilian Pavón, dice bendiciones, saludos a Patrick Turley, también bendiciones, nos habla desde Houston. Aurora Pavón, saludos, se ven muy bien, gracias por compartir sus experiencias y perspectivas. David Cain Salmeró dice, Dios les bendiga, pastores, especialmente al pastor José Francisco Calix, trae pueblo José Francisco Calix acá. Sara Cano se unió también. Mario Padilla, gusto verlos. Absalón dice, si la iglesia son las personas, entonces la iglesia nunca se cerró. Si la iglesia son los edificios, entonces están condenadas a cerrar. Argentina Castellanos también se acaba de unir. Bueno, un saludo para todos ustedes que están pendientes de la transmisión. Muchísimas gracias. Bien, hablando entonces del término la corresponsabilidad en la tarea. ¿Será posible que algunos, por ejemplo, algunos sectores de la iglesia, como bien mencionaba ahorita Juan Ochoa, algunos sectores no están entendiendo tal vez ese mensaje y están viendo la corresponsabilidad de esta tarea en el sentido de hacer un tipo de mensaje apocalíptico del final de los tiempos, buscando justificaciones o culpables o haciendo proselitismo, especialmente para las comunidades de fe? Hoy en día inclusive, bueno, estamos en dos contextos diferentes, un contexto en el cual se vuelve más secular como el contexto estadounidense, en el cual ya no se cree precisamente por este mismo grupo de personas, a pesar que hay iglesias que están rompiendo con esos paradigmas, y en Honduras otra sociedad que sí hay muchísimas iglesias, hay muchísimos creyentes, pero parece que no hay una dimensión todavía de ese entender. ¿Cómo ustedes ven esa perspectiva? ¿Cómo se puede Joel, a mí me gusta mucho la idea de Juan Ochoa, de la idea de corresponsabilidad, porque las acciones de nosotros, lo que nosotros hagamos tiene consecuencias buenas o consecuencias malas. O sea, nuestros actos. O sea, como quien dice, la vida de los otros también está en mis manos. Por eso me parece a mí que necesitamos aprender el arte de vivir y de trabajar juntos y de cuidarnos los unos a los otros. Esto me hace pensar el pensamiento del Dr. King cuando decía que hemos aprendido a volar como aves, hemos aprendido a nadar como peces, pero no hemos aprendido todavía el arte de estar juntos, de la solidaridad. Y tú mencionaste un poco ahora lo de las teorías conspiracionistas. En contextos de crisis como los que están hoy, una de las maneras de echarle la culpa a otro es inventar las famosas teorías conspirativas. Yo no sé, pero a mí a cada rato en los meses, que no sé si a ustedes también, me llevan todas estas historias de que no, que todo fue planeado, que todo fue hecho acá, etcétera, etcétera. Y nunca la gente se pone a pensar también en su participación. ¿Qué cosa he hecho yo para que esto también esté pasando o esté sucediendo? Entonces el acto de corresponsabilidad me parece a mí un punto bastante importante, ¿verdad? O sea, la responsabilidad de lo que está pasando no solamente es responsabilidad del Estado, es también responsabilidad mía.
¿verdad? También yo tengo corresponsabilidad en lo que está pasando en el mundo y debo de actuar de una manera coherente para tratar de que esa situación cambie. Yo recuerdo cuando a los inicios de la pandemia oía a un médico español llorando después de una entrevista diciendo que estaban agotados, que ya no podían absolutamente nada. Dice, lo hemos intentado todo, la gente sigue muriendo, ¿verdad? No hemos podido salvar lo que queríamos salvar. La única manera, decía él, que podemos salvarnos es que practiquemos la solidaridad, o sea, y era un grito fuerte, ¿no? De manténganse en casa, cuídense, cúbranse la boca, mantengan la distancia, lávense las manos, etcétera. Entonces, me parece a mí que eso es muy importante. Sin el cuidado de nuestra concepción no se trata nada más del cuidado de otros sobre mí, sino también el cuidado que yo tengo sobre los otros. O sea, tenemos que cuidar de todo, de nosotros mismos. De lo contrario, podemos también enfermar y morir. Como decía, las manos de los otros también están en nuestras manos, ¿verdad? Si otro actúa mal también está atentando contra mí, por supuesto. Pero lo que pasa es que como vivimos en un sistema completamente individualista, ¿no? Entonces nunca asumimos las responsabilidades nuestras. Así que me gusta mucho la idea de Juan de corresponsabilidad. Si no somos corresponsables, no podemos seguir siendo coherentes como iglesia. Y si la iglesia no es coherente con la realidad, entonces la iglesia no sirve. ¿Estamos entonces hablando de que la iglesia en la actualidad, como la entendemos, no sirve? No, estoy diciendo que si la iglesia no asume su corresponsabilidad, el cuidado, y esto, cuando estoy hablando de la iglesia, quiero recordar lo que alguien puso ahí, no estamos hablando de la institución, sino de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia. Si no asumimos también nuestra corresponsabilidad, ¿verdad? Entonces estamos condenando a otros y condenándonos a nosotros mismos. Bueno. Y entonces, si como iglesia no vivimos eso y no practicamos eso, entonces estamos dejando de ser coherentes con la realidad. Entonces, ¿para qué sirve una iglesia si no es coherente con la realidad? Pastor José Francisco Cálix, sus apuntes. Bueno, yo escuchaba al famoso historiador, el doctor Justo González, precisamente hace unos días, y él llamaba la atención a que el liderazgo cristiano se enfrasca o nos enfrascamos en discusiones bizantinas, en vez de tomar esa corresponsabilidad que hablan los compañeros acá, de unos con otros y con otras, para poder aliviar por lo menos el dolor y la situación que estamos viviendo. Entonces, para mí realmente hablé de los antivalores. Yo creo que como iglesia tenemos que volver al mensaje de Jesús, el evangelio del reino de Dios. Y de ahí debemos partir, porque el reino de Dios, como decía el apóstol Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Pero no visto ese reino como lo están enfocando hoy en día algunos, que es de acumular bienes, acumular riqueza y recibir la bendición y tener grandes cuentas en los bancos. No, más bien es de justicia con el otro, con la otra. Entonces tenemos que enfocarlo al mensaje de Jesús, al Jesús histórico, al que tenemos ahí, y tomar el ejemplo de la comunidad primitiva, podemos decir, la iglesia primitiva, como le llama comúnmente, que eran unos para todos y todos para uno, como dicen los mosqueteros. Entonces había ese sentido de solidaridad, de amor y de justicia entre la comunidad. Interesante. Ok, ahora, vamos a ir ahora a un campo ya un poco más local en los contextos donde ustedes se encuentran, independientemente estén en una iglesia o no, porque sabemos de que el concepto de la iglesia ya es algo más todavía, más extenso, no es precisamente se limita a un espacio en los cuales muchas iglesias hoy en día siguen cerradas y otras ya están abriendo. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo están afrontando cada uno de ustedes en sus contextos, en sus lugares, esta situación de la pandemia? ¿Dónde ustedes ven las oportunidades de cambio? ¿Dónde ven los desafíos? ¿Qué hace falta mejorar? ¿Cuál es la vivencia de ustedes encarnada en el día a día, en sus contextos, en sus comunidades? Yo decía el otro día en un post en Facebook que
esta crisis también nos permite ver lo bueno que hay en muchos grupos, en muchas iglesias, en muchas organizaciones, no solo dentro de la iglesia, sino dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Y eso es buenísimo. Por eso la crisis siempre nos permite ver ambos lados, los lados malos y los lados positivos. Pero enfocándonos un poco en los positivos, yo decía el otro día que estaba sorprendido cómo estas iglesias históricas que han venido por muchos años casi a punto de desaparecer, ¿verdad? Pero son las que han tenido una respuesta más eficaz, diría yo, frente a las pandemias, ¿verdad? He visto cómo organizan actividades para recoger fondos, cómo comparten, cómo invitan a la comunidad, cómo están pendientes y ponen sus recursos disponibles. Por otro lado, bueno, las comparaciones dicen con malas, pero permítanme hacer una esta vez. Estaba pensando un poco qué ha pasado con aquellas iglesias electrónicas. Me parece que se han quedado sin discurso, ¿verdad? Porque acuérdense que el discurso era siempre Dios puede, Dios sana. Yo digo que, claro, Dios sana, Dios puede y toda la cuestión, pero era más una idea de que nosotros, Dios es nuestro, lo tenemos aquí y Él es capaz de sanar del coronavirus. Entonces, una de las reacciones de la sociedad fue decirle, bueno, ¿dónde están esos pastores o esos grandes movimientos que gastan millones y millones de dólares en movimientos de sanidad y ahora frente a la crisis del coronavirus los miramos de rodillas, pero no implorando por misericordia de Dios, sino doblegados por el coronavirus? Se quedaron sin un discurso, sin nada, ¿verdad? Y ahora están preocupados no porque la gente sobreviva, sino por sobrevivir ellos como organizaciones y todo. Por el otro lado, me doy cuenta, como decía, estas iglesias que han venido casi cerrando, pero que fueron creados dentro de otro modelo de ser iglesia. También cómo resurgen, cómo se levantan como congregaciones vivas, entregándose, dándose al servicio. Y eso me llama poderosamente la atención. Creo que ese es un signo importante que la gente debe de ver, ¿verdad? Como decía Juan al principio, la pregunta de ¿quién es mi hermano, no? ¿Dónde está mi hermano ahora? Esas preguntas son válidas e importantes en este momento de crisis. Okay. Muchísimas gracias, interesantísimo. Caballeros. Decía el dicho chino, la crisis significa peligro y oportunidad. Y en griego, crisis quiere decir también ir hacia adelante, no quedarse estancado como las aguas podridas de un estero, sino hacer correr la voluntad de vida, que es un criterio, pues Jorge lo mencionó, el criterio de la voluntad de vivir. El ser humano en primera instancia, decía el escritor finales del siglo XVIII, la historia del humano, del ser humano, del hombre, es la producción y reproducción de la vida inmediata. La inmediatez de la vida. Y es ahí donde está el desafío, no solo de la iglesia, sino de todo ser humano que ama la vida y que se va proyectando en lo positivo y quizás teniendo paciencia con lo negativo, ¿verdad? Porque aquí donde estamos viviendo mi esposa y yo, hay actitudes negativas de gente que insulta a alguien que no anda la mascarilla o que se pone enfrente sin la mascarilla. Y a veces se dan con actos de violencia por estas incomprensiones cuando no hay maneras de decir, cuidémonos, tanto usted como yo, cubrámonos con la mascarilla. Entonces, en la cotidianidad se dan estos conatos, de broncas, como dicen los mexicanos, pero también la ley, lo jurídico juega un papel importante aquí en New Jersey.
el negocio que atiende a un cliente sin la mascarilla será multado con $500 y el cliente que va sin la mascarilla, pena igual. Entonces aquí nosotros nos cuidamos en el pueblo que se llama Plainfield. Aquí en el vecindario pues no hay casos de contagio. Hemos ido a hospitales, a clínicas, por cuestión de chequeo de salud, y también las medidas de bioseguridad son estrictas en favor de la vida inmediata. Eso es lo que yo podría decir, lo que estamos viviendo aquí en Plainfield, New Jersey. Las iglesias que tengo, una a un extremo a unos 500 pies, otra como a 150 pies, estoy rodeado de 2 comunidades. Ellos han hecho su carpa y guardando la bioseguridad todos los domingos, se reúnen, cantan, oran al Señor, y como dice nuestro querido Jorge, se preocupan por el otro en cuanto a dar cajas de víveres, ¿verdad? Al que más sufre, al que no tiene, compartir el pan. Eso es lo que yo podría decir aquí. Gracias. San Pedro Sula, ¿cómo está la situación por allá, Pastor Francisco Cálix? Bueno, quisiera hacer un comentario un poco, no sé si breve, con respecto a las iglesias electrónicas que mencionó ahí el amigo Jorge Rodríguez, nuestro amigo Jorge. Yo sé que en realidad estos grupos muchas veces exageran su forma de presentar el evangelio, pero también hay grupos de estos que han contribuido, por lo menos aquí en Honduras. Yo que paso aquí en San Pedro Sula, he visto cómo algunas iglesias llamadas mega iglesias han podido asistir a su filigresía, ¿verdad? Claro, no es la generalidad, ¿verdad? Hay otros tal vez que no. Conozco a denominaciones muy grandes que han asistido totalmente a sus pastores. Y en cuanto a las iglesias históricas, yo creo que la iglesia histórica tenemos esa conciencia porque hemos sido enseñados en esa parte, no digamos la iglesia católica que tiene la doctrina social de la iglesia. Entonces, tal vez, Jorge, hay excepciones, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo de que la mayoría de estos grupos pues tratan de hacer un alarde de sus bienes y de todo lo que tienen. Pero también hay gente muy solidaria dentro de estas iglesias. Por eso es que cuando se habla de la iglesia, a mí me cuesta un poquito así ese singular, porque la iglesia pues tiene 14,000, 30,000 facciones y fracciones, podría decir también. Entonces, caras, lo que es la iglesia, pero ustedes han hablado de ver la iglesia como ese organismo integrado por hombres y mujeres en diferentes partes. La situación aquí en Honduras pues es lo mismo, es una situación de muchas veces de desesperación en ver de que a pesar de que han habido incluso los recursos para poder alivianar la pandemia, por ejemplo los famosos hospitales móviles, y se han sacado millones y millones y no se sabe nada de eso, excepto de que no sirven y que otros vienen por alta mar. Entonces, esta pandemia también ha ayudado a poder identificar personas que son capaces de matar a su madre por robar, por hacer todo. Esto se ha identificado, el pueblo está consciente, el pueblo es consciente de eso y está reclamando dónde está el dinero y está haciendo presión para que estos bienes, estas cosas se pongan a la disposición del pueblo hondureño para la salud y combatir el COVID-19. Entonces, es una situación, Joel, una situación bastante difícil, pero con todo y eso hay grupos que estamos pues pendientes de qué es lo que está sucediendo en el país, cómo va la corrupción y presionando para que se haga justicia.
Ok, tengo acá una pregunta, muchísimas gracias a cada uno. Tengo acá una pregunta en la sección de comentarios que la hace Absalón, me parece muy interesante. Ya hemos hablado un poquito de eso en programas anteriores, pero vamos a tratar de por lo menos de ver hasta dónde nos dura el programa, porque tengo acá la versión limitada, entonces en un momento tal vez la llamada se va a colgar, así que les pido disculpas, ¿verdad? Pero podemos reanudar más adelante o podemos agendarlo para otro día. Pero quiero, porque aquí me están haciendo esta pregunta y me parece me llama mucho la atención. Dice Absalón, dice, ¿qué línea teológica tendrá mayor impacto una vez ya pase el COVID? Porque parece que el mensaje apocalíptico está en auge. Ahora, cuando yo los invité a ustedes, una de las cosas que se me vino a la mente es, a mí me interesa mucho, porque por la experiencia que tienen acá con respecto a la teología de la liberación, la teología wesleyana y la teología que viene de la reforma radical. O sea, todos esos valores conforme ahora la antítesis que existe ahorita con muchos movimientos que están presentes no solo en Honduras sino también en Estados Unidos. ¿Cómo va a ser esta iglesia? ¿Cómo va a responder este grupo de congregaciones que han entendido ese mensaje de la comunidad, como decía Juan Ángel Ochoa hace un momento, de la corresponsabilidad por la tarea y el ministerio? ¿Cómo vamos a hacer frente a esa situación? ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Seguiremos igual? ¿Cambiará la situación? No sé, ¿quién quisiera responder sobre la respuesta? Yo creo que iglesia tendremos para 3000 años más adelante. Si Cristo no viene antes. Si no viene, pues tendremos iglesia para 3000 años más. Es mi opinión. Porque el ser humano siempre le gusta religar lo metafísico con la existencia humana, y eso no se le va a quitar a nadie. Pero cómo se tendrá que reconfigurar la iglesia, yo personalmente no lo sé, porque todavía no sabemos en qué va a parar los efectos de la pandemia. Esos efectos son los que a mí más me preocupan, pero estoy de acuerdo en que tendremos iglesia para rato. ¿Cómo será la iglesia? No lo sé, pero sí, ante este virus que es global, porque es una cosa que nos extraordinaria, diríamos negativamente, de que se globalizó el virus, pero también aparece en contraposición a esta globalización que ya venía sucediendo, lo local. El encerramiento de la familia con el vecino cercano, encerrado también, esta parte local, que es contrapunto de una globalización. Yo creo que ahí la iglesia tiene que, dice Francisco, irse acomodando a esa circunstancia, sin cambiar el contenido de su mensaje. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Yo no puedo decir cómo va a ser todavía, porque es muy joven esta situación que estamos atravesando. Los efectos negativos es más fácil señalarlos, ¿verdad? Pero lo positivo es que habrán comunidades pequeñas que ya se venían practicando desde 1960 con las comunidades eclesiales de base en toda Latinoamérica, en la cual se va a ir haciendo la cooperación para poder sustentar la vida inmediata, repito, porque es el primer criterio de la sobrevivencia. La vida quiere seguir siendo vida todo el tiempo, ¿verdad? Y el pánico que el humano tiene y que lo angustia desde hace 3000 años, los filósofos han venido tratando de explicar la cuestión de la muerte, que tanto angustia al ser humano. Muerte que todos no deseamos, aunque sabemos los filósofos que eso va a suceder más temprano que tarde, y nosotros que somos ya de la tercera edad. Entonces el mensaje de la iglesia va a tener que ir enfocado hacia esa angustia existencial que lo atormenta, como lo es la muerte, porque quiere vida eterna, vida que no se agota. Y entonces la iglesia tiene un gran mensaje en ese sentido de la vida eterna.
¿qué otro grupo social o político puede ofrecer vida eterna, sino el mensaje de la iglesia que se basa en la enseñanza de nuestro divino Maestro Jesús de Nazaret de dar vida eterna? Entonces, el tema de la angustia, las pequeñas comunidades va a seguirlo trabajando. Yo le preguntaba a mi hija ahora, ¿en qué momento de esta cuarentena o de este encierro tú te angustias? ¿Verdad? Y es buena la pregunta existencial. ¿En qué momento nos angustiamos? ¿Y qué hacemos para no seguir con esa angustia o por lo menos superarla? Ella me dijo, las 24 horas me angustio. ¿Pero por qué? Por la calor, porque esto y lo otro, la comida de mis hijas, y eso, ella vive en San Pedro Sula, Honduras. Entonces, la angustia existencial va a estar presente en el ser humano. Y la simplicidad de algunas iglesias, es decir, que es castigo de Dios, las plagas apocalípticas, y que esto está escrito, que este es el inicio del castigo de Dios con las pandemias. Entonces, ese mensaje, yo no sé cómo lo percibe o lo recibe la gente. Hay gente que le gusta, hay gente que no. La teología, como pregunta la línea, este muchacho Absalón, ¿qué línea teológica? Yo creo que la línea teológica es la línea que va a asumir el criterio vital del ser humano, como lo enseñó nuestro divino Maestro Jesús de Nazaret, y también el criterio del consenso racional. Ahí entra la racionalidad de cómo nos pongamos de acuerdo la especie humana en lo macro o global y también en lo local. Y tercero sería la factibilidad que tenga estas comunidades pequeñas de poder ayudarse mutuamente y de poder anunciar el evangelio. Muchísimas gracias. Yo creo, Joel, que siguiendo un poco en la línea de Francisco y Juan, yo creo que con las visiones individualistas que persisten, de ese sálvese quien pueda, no es posible salir de la crisis en que estamos viviendo hoy. O sea, lo que la crisis creó, ¿verdad? No puede ella misma resolverlo, sino acentuarlo. Y esto lo digo porque algunos, cuando hablan de salir de la crisis, hablan de volver a cómo era antes. Y eso no es posible, ¿verdad? No se puede seguir viviendo con la misma lógica destructiva, individual, de mercado, etcétera, que destruye la vida y que destruye los recursos. La otra cosa, volviendo a la cuestión del Apocalipsis que hablaba el hermano, hay que mencionar que el Apocalipsis no es un mensaje de condenación, más bien es un mensaje de esperanza, de vida, de reconstrucción, de nuevo cielo, de nueva tierra. El gran problema es que muchos grupos hacen una lectura completamente distorsionada de la apocalíptica y entonces caen en esos discursos condenatorios, ¿verdad? Y de ver las pandemias como castigos divinos. Pero esa es otra manera de no asumir, como decía Juan hoy al principio, la corresponsabilidad y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros por lo que está pasando. A mí me parece que la única manera de salir y de evitar es cambiar de manera de la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de actuar, ¿verdad? Como decíamos, ser más solidario, pensar en el otro, porque pensando en el otro, si le va bien al otro, me va a ir bien a mí, o sea, la idea de corresponsabilidad. Entonces, porque así como vamos a seguir siendo víctimas cada vez de más virus, de más situaciones pandémicas, ¿verdad? Así que no lo veo yo como un castigo divino, sino nada más como un acto de irresponsabilidad humana frente a la creación y frente a la convivencia humana.
Pastor Francisco. Bueno, yo diría que las líneas teológicas se van a mantener con cierta variante. Recordemos que la literatura apocalíptica siempre ha existido y los predicadores más que todo predicadores del fin del mundo siempre han existido. San Pablo, como dicen ustedes, Pablo de Tarso creía que el fin ya iba a venir. A la vuelta de la esquina estaba, en 10 minutos. Por eso él corría y predicaba. Incluso decía, los que vivamos, nosotros los que vivamos, vamos a ser transformados, porque él creía inminentemente, que era inminente el regreso de Cristo. Entonces, en el 2012 se hablaba del fin del mundo. Y cuando a mí me entrevistó un periódico de aquí de la ciudad, yo les dije, no hay fin del mundo. No va a haber fin del mundo para esa fecha. Entonces pusieron en los titulares, Pastor Francisco Cáliz dice, no habrá fin del mundo. Yo les dije, ese día que dije que va a haber fin del mundo, yo voy a estar a las 12 tomándome una sopa aquí en la ciudad. Que no hay fin del mundo. Y los científicos dicen que para que termine el universo faltan 385 millones por lo menos de años. Entonces solo han habido 15 millones, tenemos suficiente tiempo. Pero el mensaje apocalíptico va a estar ahí. Porque, como dijo ya Jorge dijo que el apocalipsis no es para meter miedo, aunque muchos lo están utilizando para meter temor, sino más bien la literatura apocalíptica era para dar esperanza a los que estaban sufriendo. Entonces, esto va a seguir con ciertas variantes, como digo. Las iglesias históricas me imagino, a fortalecer esa conciencia de solidaridad y todo eso. Y yo había pensado realmente que una de las cosas que tiene que hacer la iglesia, y lo dije en muchas ocasiones, es elaborar proyectos a corto, mediano y largo plazo. Proyecto a corto plazo es lo que señalaba el reverendo Jorge Rodríguez, luchar por la vida de nuestro pueblo. Si hay que vender propiedades, hay que venderlas para poder ayudar en la salud y en la alimentación de esta gente que está en gran desventaja. Y luego volver a los huertos familiares, ser educado en sembrar en los espacios vacíos que tenemos en las casas. Y también las comunidades en los campos, enseñar a nuestros hermanos que deben fortalecer su trabajo en comunidad y apoyar. Para mí, yo pienso de que sería muy bueno, porque tú hablaste en cierto momento desde nuestras perspectivas, desde nuestras propias herencias teológicas. Claro. Yo realmente, tú sabes que yo digo que soy un menometodista, o sea, yo tengo una herencia menonita muy fuerte dentro de mi vida y no quiero que eso desaparezca en mi vida, o sea, realmente. Y es importante, por ejemplo, el ejemplo de las comunidades que se promueve desde la Reforma Radical. Me parece a mí excelente. Y ahí me parece a mí un punto de afinidad entre el anabautismo radical y la teología latinoamericana de la liberación, cuando Juan Ángel Ochoa habla precisamente de rescatar aquellas cuestiones de las comunidades eclesiales de base. En la tradición wesleyana es el modelo de las clases que proponía Wesley y las sociedades, que eran precisamente líderes laicos. La iglesia estaba en manos de los laicos, ¿verdad? Independientemente de la política. Sí, independientemente. Entonces había que esta idea y ahí es el punto de encuentro, por ejemplo, entre también el metodismo y la teología, aunque no estamos hablando aquí sobre puntos de encuentro entre la metodología, entre la teología wesleyana y la teología de la liberación, pero lo que estamos diciendo es que cómo rescatar estos elementos que existen dentro de nuestra tradición, que apuntan a la vida comunitaria, a la preocupación por el uno y la otra, ¿verdad? Eso me parece a mí. Y hablando también con lo de la corresponsabilidad, Jodito, para terminar, creo que Leonardo Boff y creo que el famoso teólogo alemán Moltmann hablan un poquito sobre la comunidad, pero incluyendo también a la naturaleza. Dicen que
nosotros cuidamos a la naturaleza, pero también la naturaleza nos cuida a nosotros. Y este sería un punto interesante también a tocar, porque se trata ahora frente, aunque dicen que el futuro no existe, pero lo que debemos vivir el presente ahora precisamente es rescatar este sentido de no de expropiación, sino de convivencia con lo creado. Claro. Me parece interesante porque precisamente durante muchos ciclos, durante muchas épocas en la iglesia siempre se trató de volver, y se ha tratado inclusive hoy en día de volver a lo que era la comunidad original de los creyentes, ¿no? La iglesia primitiva, lo que le llaman algunos por ahí. Y mencionaba sobre estas perspectivas teológicas, porque creo de que estas perspectivas también tienen que irse reformando, deben de irse también encarnando, pero veo una desconexión muy profunda, inclusive dentro de las iglesias históricas, ¿verdad? A veces con esas mismas perspectivas, y esa es la preocupación. Creemos y tenemos la tendencia en caer que todas las soluciones en nuestra sociedad y en todo nuestro entorno, en nuestro universo, parten únicamente desde las tomas de decisiones políticas, que hay que tomar participación, por ejemplo, en partidos políticos, que hay que tener injerencia absolutamente eso, y que prácticamente nace de... Ahora, lo que yo estoy escuchando de ustedes es de que no solamente es ese espectro, sino también desde la participación propia, o sea, cómo yo me encarno en el mundo, como parte también de hijo e hija de esta madre tierra, como dicen las comunidades indígenas, que no es simplemente una historia, es una realidad, y nos estamos dando cuenta precisamente que el calentamiento global nos está afectando, y que nosotros como hijos e hijas de esta madre la estamos vendiendo, la estamos quemando, la estamos destruyendo, la estamos ignorando, la estamos empobreciendo todavía aún más. Entonces, no sé, algunos puntos ya finales para ir terminando, porque queremos cumplir con la hora, pero hay algunas otras reflexiones que valgan la pena mencionar en estos últimos 7 minutos, porque no quisiera hablar, quisiera que sea el espacio de ustedes y luego cerramos. Y si quieren, más adelante abrimos otro programa para otro día. Pastor Joel, yo diría que hay que trabajar la integralidad, el mensaje integral con nuestras comunidades, con nuestras iglesias. Ya ese mensaje etéreo, que el cielo, yo pienso que hay que hacer más conciencia en la tierra, para acá la tierra. El otro día me pidieron que hablara del rapto de la iglesia, y aunque yo sé que muchos menonitas todavía creen en el rapto de la iglesia, el rapto, el arrebatamiento, que la roba el Cristo, yo no encuentro que los menonitas o que la reforma radical, los anabautistas y los menonitas del siglo XVI, el mensaje de ellos era para acá en la tierra, aquí y ahora. Y claro, esperando al Mesías, como también en el judaísmo espera al Mesías. Nosotros ya sabemos que viene para componer, podemos decir, arreglar todas las cosas, y para que haya un mundo totalmente de paz y de justicia. Últimos 5 minutos, ¿alguna otra reflexión más? Juan Stan habla un poco chistoso al referirse a la cuestión del rapto, y dice que hay algunos que son raptómanos. Pero lo hacen de una forma sarcástica, porque aunque aparece el tema ahí, realmente está en el contexto más bien de promover la esperanza. Ese es el punto central. El punto no es si te vas a ir o te vas a quedar, etcétera. El punto era que en una situación de crisis tenemos que dar esperanza, lo mismo que la cuestión de la apocalíptica, ¿verdad? Que mencionábamos anteriormente. Yo tampoco encontré dentro de la teología anabautista, de la teología radical, ustedes saben que yo trabajé también un poco en la teología radical cuando estuve en la iglesia menonita, y tampoco yo encontré algo que respondiera a ese tema. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dentro de las congregaciones existe ese temor? ¿Por qué las congregaciones quieren saber sobre eso? Lo que yo sé es que siempre existe lo que se llama el ministerio paralelo. La gente no oye teología nada más de sus pastores o de su iglesia, también oye teología y canta muchos cantos que contradicen lo que creen, y lo que dicen también lo ven en la radio y lo ven en la televisión. Entonces, por ahí un poco la cuestión, estar al día un poco de qué está absorbiendo mi comunidad de fe. También pasa lo mismo en la tradición wesleyana. En la tradición wesleyana tampoco existe el tema de estos temas de escatológicos así como se plantean hoy. Yo lo que siempre creo que temas sobre eso precisamente es porque
El asunto no es rescatar lo que significa la apocalíptica o el tema del rapto en el contexto, sino básicamente es utilizar siempre el miedo como una herramienta para el proselitismo religioso, especialmente en contextos donde los niveles académicos son bien bajos de la gente, ¿no? Hay que atemorizar a la gente para que la gente venga. Ahora eso ya es bien difícil porque la gente vivimos en un mundo donde la información ya está a la mano, a todo el mundo conoce, no importa si fue a una universidad o no fue a una universidad, ¿verdad? Puede encontrar en las redes sociales lo que necesita buscar. Entonces la cuestión se complica mucho más. Me están llamando, pero... Ok, últimos minutos, 3 minutos, Juan Ochoa, me encantaría que cerráramos con usted. Es un placer haber estado con ustedes. Hay tantas iniciativas en pequeño que hay en todo Latinoamérica y en Estados Unidos, esfuerzos por dar testimonio. Absalón pregunta en línea teológica. Yo tengo una idea. ¿Qué es teología? Teología es una palabra acerca de Dios, que se transforma en testimonio fundamentada en una fe que es esperanza, fe que es dinámica, y que esa cotidianidad tiene que ver por cómo soy yo en la relación con mis cercanos, en esa cotidianidad que estoy en el trabajo, que estoy en la universidad, en la familia, cómo yo no fragmento nada, sino que soy un agente de cohesión y de, en vez de desunir, unir. En cuanto a tengo tantas cosas que decir, pero quizás voy a terminar con el mito, si me da tiempo, el mito que es una fábula de Higinio, que fue predecesor de Cipriano, quien fue también mentor de San Agustín de Hipona. Higinio hizo una fábula, quizás había leído el Génesis, porque es como un paralelo, una paráfrasis de la creación. Pero dice la fábula, mito, que Cuidado, se llamaba Cuidado este hombre que iba caminando por la ribera del río. Entonces se encontró con un pedazo de barro y comenzó a darle forma. Entonces, en eso que terminó la forma del hombre o del pedazo de barro, apareció Júpiter y Cuidado le dijo a Júpiter: sopla aliento de vida. En eso fue un ser viviente este hombre. Pero viene el conflicto cuando Cuidado le quiere poner el nombre a esta criatura. Se llamará Cuidado. Y Júpiter reclamó y dijo: no, se llamará Júpiter como yo. En eso apareció la tierra. Y la tierra dijo: no, llevará mi nombre, tierra. Entre este pleito que había, ellos solicitaron un árbitro para que pudiera lidiar en este conflicto. Y pidieron a Saturno que sirviera como árbitro. Y Saturno le dijo: Júpiter, tú que diste el aliento de vida, cuando esta criatura muera, tú recibirás del espíritu. Y tú, tierra, mientras él viva, no, cuando él muera, tierra, tú vas a recibir el cuerpo de él, porque es de tu materia. Polvo era y volverá al polvo. Y tú, Cuidado, te encargarás de él mientras él viva, cuidando de él. Esta metáfora o esta historia la narra también Leonardo Boff, y dice que uno tiene que tener cuidado con el otro, con los cercanos. Y quien tiene cuidado es porque tiene amor. Quien tiene cuidado se desvela cuando una hija o un hijo no ha venido a casa. Quien tiene cuidado sufre cuando su hijo está enfermo o pasando un mal momento. Yo sí creo que debemos de tener cuidado con la tierra, cuidado con el vecino, con el prójimo, con nuestra familia. Esa vincularidad que hay que fortalecerla.
Así pienso yo, en cuanto también quiero citar a la frase de Franklin Kelleher, cuidar ese círculo o circuito natural de la vida humana, en la cual estamos llamados a ser cuidadosos o cumplir con la tarea mientras vivamos de cuidado. Excelente. Muchísimas gracias a cada uno por su intervención y tal vez mencionaré algunas palabras, no sé si fue Marx que lo dijo. Ya filosofamos, ahora transformemos. Llegó la hora de hacer. Así de que muchísimas gracias a cada uno de ustedes que ha sido parte también de esta transmisión. Gracias, Pastor Francisco, Juan Ochoa, Pastor Jorge Rodríguez también. Muchísimas gracias por su increíble sabiduría. Gracias por compartir con cada uno de nosotros. Y también a ustedes que han estado ahorita presentes en esta transmisión. Ha sido importante y recordemos la corresponsabilidad, el cuidarnos, el amarnos, no rechazar al otro. Esas son realmente algunos cambios fundamentales para el hoy y también seguramente lo que será del mañana. Así de que muchísimas gracias a cada uno de los que han estado acá y gracias por sus mensajes. Tenemos mucha participación ahorita en las redes. Saludos a Miguel Herrera, a Angie Huete también desde Nicaragua nos está saludando, a Carla Perdomo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que hace posible de este espacio. Muchas gracias a cada uno de ustedes también por participar. Y bueno, esperamos tal vez vernos en una próxima transmisión. Me gustaría invitarlos a otro tema que pueda surgir. Y gracias, muchísimas gracias a cada uno. Joel, sí. Solo quisiera ver si cuando termine la transmisión de Facebook se quedan un ratito que quería compartir con los compañeros algo. Claro que sí. Que estamos haciendo. Claro que sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias, queridos amigos y amigas. Esto ha sido Gracia Liberadora. Yo soy el pastor Joel Rodríguez desde Washington, el estado de Washington en Estados Unidos. Recordemos a cada uno que la mejor vacuna para estos tiempos y todos es la solidaridad. Esa es sin duda alguna la más efectiva y la más perdurable de todos y todas. Gracias, que Dios les bendiga. Gracia Liberadora. Hasta pronto. Chao, chao, hasta la siguiente transmisión. Nos vemos.